las lectoras o las mentoras, pero no sé hoy si quién se iba a conectar, porque bueno, todo depende como de los tiempos, aunque bueno, súper avisadas de todo esto y pues en eso pues ahí vamos esperando que se vayan conectando, siempre tomamos como unos 5 a 10 minuticos y bueno, entonces por ahora eso, bienvenidas. Vale, Gracias. muchas gracias. Hola. Hola, Ana. Hola. Ay. Es mejor con audífonos. Buenos días, Oveida, bienvenida. Hola, Paola, buenos días, ¿cómo amanecen? Hola, Beida, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Olga, buenos días. Macu. Hola, ¿cómo Margarita, estás? esta casa mía todavía es una casa de locos. Yo tengo una semana de mudada de una casa grande a una casa chiquita. Entonces, como verán, me la paso trasteando cosas de un lado para otro, buscando espacio donde poner todo. Creo que me va a tocar mudarme otra vez para poder encontrar el espacio que necesito. Estamos esperando a que lleguen el resto. Sí, Oveida, ya había hecho ahí como un saludito inicial, pues dándole la bienvenida pues a Margarita. Estamos pues ahí esperando
que hoy fue más mañanero que los otros días, entonces yo creo que todo el mundo está así como despegando. Yo sí muy juiciosa, estoy levantada de las 5:30 de la mañana trabajando juiciosa, así que ya llevo aquí varias horas. Bueno, Pero bueno, Beida, entonces te cambiaste ¿a dónde? muy cerca de donde estaba. Yo vivía en el kilómetro 6, vía La Calera, y Sigues me en La mudé, Calera. Sí, sí, y chévere. me mudé al kilómetro 5, vía La Calera. Bajé 1 kilómetro más cerca de Bogotá, y pasé de 100 metros cuadrados a 50. Entonces, ¡Ay, esto, no! ¿Por qué? porque no Terrible. tengo plata, Jerry, porque la crisis colombiana me tiene, pero mejor dicho, contra la pared. Entonces tocaba resolver, porque no puedo seguir con gastos grandes cuando el bolsillo está tan flaco. Claro, claro, pero es un cambio fuerte, es la mitad. Radical, radical. Les muestro mi casa. Aquí no hay orden, no se ha podido pasar la escoba. Bueno, mejor dicho, esto es drama, drama total. Ah, no. No, los trasteos, yo creo que uno se trastea como 3 meses. No, no aguanto. Hola, Rosa. Hola, ¿cómo estás, Obeida? No tiene cámara hoy. La pudimos Es que ver. la computadora no sé qué le pasó. Ah, bueno, 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 listo, ya son las 9:10. Eh, Voy a empezar entonces, mm, respetando así el tiempo de todas y la, sobre todo pues a nuestra invitada de hoy, pues Margarita, pues de nuevo pues bienvenida al segundo webinar de Quillari Cinelab, un espacio que diseñamos para compartir experiencias de mujeres creativas, de mujeres que además han trabajado con mujeres, muy en la línea de cómo fortalecer eh, las, el conocimiento sobre lo que hacemos las mujeres, ¿no? Que es, digamos, uno de los objetivos también macros de, pues, de Quillari. Entonces, pues muy contenta pues de tenerte aquí. Les decía pues al inicio que pues es la primera vez que realmente veo a Margarita, como dicen los franceses, de tete a tete, de rostro a rostro, eh, porque pues no la conocía, sino a partir de que Sacha, pues nuestra mentora, me dijo, no, háblate con ella. Entonces, pues ahí entramos en contacto y supe pues también de su trabajo actual. Entonces, un poquito pues quiero como presentar a Margarita. Pues Margarita les cuento que tiene una trayectoria tremenda. Ella, pues aparte de lo que dije esta mañana, ahorita al inicio, que pues fue fundadora y durante 8 años pues estuvo en la Fundación Mujeres Audiovisual, que yo me atrevería a decir pues que es como la primera experiencia que uno puede hablar de poner en relación el cine y la mujer, o el cine y el feminismo, o de encontrar, digamos, un nicho específico para las mujeres en el campo cinematográfico, y pues a través, digamos, de esa fundación se hizo pues la muestra de cine femenino, y ellas también hicieron un laboratorio que se llamó FENLAB. Entonces, pues que eso fue como pues tiempo después, pero pues digamos que aparte de eso, pues ella es directora y es productora, una documentalista. Viendo acá tu hoja de vida, pues tienes muchos documentales producidos. Además de eso, también ha trabajado mucho para el tema pues de televisión, en tema transmedia, en proyectos innovadores con temas de inclusión, ¿cierto? En temas de inclusión. Con una serie que se llama Emparejados, el proyecto transmedia que se llama La Otra Orilla. Bueno, no, pues creo que tenemos una mujer con un camino muy, muy bonito, que sé que nos va a aportar muchísimo pues a lo que estamos fomentando, digamos, aquí en Quillari, de que estos webinars pues inspiren a todas nuestras participantes, a toda nuestra comunidad, con mujeres que han abierto el camino, y eso es un poco también el lugar que veo de Margarita, digamos, en ese lugar. Así que pues bienvenida, Margarita, y pues ella pues nos va a hablar de equidad de cine, de género en el campo audiovisual, que ha sido pues el trabajo que ha hecho los últimos años de trabajar este tema, digamos, del género en políticas públicas. Así que pues bienvenida. Bueno, buenos días. Les agradezco muchísimo la invitación. Aplaudo mucho cuando estas cosas suceden
porque pues son definitivas para que pues se cierren las brechas que están haciendo que aún las mujeres no estemos como equilibradas en el campo de la producción audiovisual. Pues gracias por la presentación, yo creo que es súper amplia y bueno, y en el caso de repente, pues hago mención un poco pues a esto que les vengo a presentar hoy es como un poco el resumen de 10 años, desde que en algún momento, así como ustedes, me encontré con otras mujeres que hacían cosas similares a mí, produciendo cortometrajes, documentales, teniendo sus películas ahí y poniéndolas en circulación, que es en el momento en que nace Cine en Femenino. Entonces, quisiera saber antes de empezar si me tengo que poner audífonos mejor para que me escuchen o me están escuchando bien. Yo te escucho perfecto, está bien. Vale, perfecto. Voy igual a cerrar la puerta porque creo que empezaron los tráficos de aviones, entonces mejor para que no. Dale, tranquila. Listo, vale. Bueno, yo tengo una presentación, organicé una presentación que me permite como organizar las ideas porque digamos que son bastantes cuando hablamos de equidad y de política pública, que es el foco que le vamos a hacer hoy pues, al webinar. Entonces, para no extraño no estarles viendo el rostro, tienen la cámara, voy a tratar de, si la cosa se pone lenta, me avisan por favor para poder darle tiempo pues al desarrollo de lo que les vengo a presentar. Entonces, voy a compartir mi pantalla para abrir la presentación. Ok, ¿están viendo todas? Bien, listo. Bueno, cuando hablamos de equidad de género y vamos a las imágenes que nos empiezan a dar y aproximarnos a qué es equidad de género, empezamos a encontrar las siguientes imágenes que les voy a presentar a continuación. Fíjense cómo empieza a ver desde la imagen, que es lo que nos compete a nosotras, desarrollos como el tenis rojo en el que estamos listas para correr, el tenis rosa en el que estamos listas para correr, y el contrario es un tenis mucho más cómodo que no implica ninguna carrera. Es como ya estamos cómodos, estamos buscando si un 50-50, pero sí vuelven estas imágenes estereotipadas en que nos ponen a nosotros en el color dulce y suave, preparadas para correr, y a nuestros en los que históricamente nos vienen encasillando, y también con relaciones a cómo nos vienen contando, y inclusive cuando vamos a hablar de equidad de género. Otra situación que se presenta y se suele presentar es que nos ponen en niveles de competencia, en el que uno de los dos géneros va a caer, hablando solamente de lo femenino y lo masculino. Nos ponen directamente en competencia para alcanzar cargos donde el color vuelve a ser un juego, donde todo tiende a un desequilibrio y en el que se plantea que o estás de un lado o estás del otro y en alguno de los dos casos vas a ganar. Y quizás se invierte un poquito el rol del juego del color, pero siempre nos van a poner en un nivel de competencia. Entonces es como un poco, yendo, si ustedes van a cualquier navegador de Google van a encontrar estas mismas imágenes donde se reitera un poco esta realidad y se continúa replicando, repitiendo pues en todos los ámbitos de los contenidos audiovisuales y la información mediática que está regulando estas relaciones de género. Entonces, un poco a partir de esta exposición que les voy a hacer, la idea es que definamos qué es la equidad de género, pues con el enfoque al audiovisual, que es lo que nos está convocando en este momento. Entonces, la pregunta, ¿qué es equidad? Pues para eso, y seguramente pues el equipo de investigación que está acompañando este proyecto nos va a presentar cifras como la siguiente, en que presentadas por ONU Mujeres, en que las mujeres estamos siendo narradas claramente con estereotipos de género en un 4%, y hay historias que reflejan temas sobre eso del 9%, nada más noticias de radio, prensa y televisión. Otra cifra que nos
presenta ONU es que solo cerca de una de cada 4 personas sobre las que se lee o se escuchan las noticias son mujeres. Es decir, estamos siendo poco narradas. Otra problemática es que el 31% de los papeles con diálogo corresponde a mujeres y el 23% de las películas tiene una mujer como protagonista. Si vamos al panorama global de cómo estamos las mujeres, cuando somos creadoras cineastas, el 21% somos mujeres y el 79% somos hombres. Otras cifras presentadas que nos trajo el año pasado Antonella al Laboratorio de Cine Femenino nos dice que el 68.2% de los personajes femeninos son pues, sus intereses son románticos dentro de la trama de la protagonista, el 50.5% de los personajes femeninos son madres, es decir, nos siguen encasillando en roles de que solamente podemos ser procreadoras, y el 49.2% de los personajes femeninos son retratados bajo una noción de hipersexualidad. Las lolitas, la mujer seductora, la mujer que engatusa a partir de sus atributos físicos, y nos siguen estereotipando bajo esa línea. Estamos hablando de la industria cinematográfica, principalmente Hollywood, que tiene gran impacto y relevancia en la cultura audiovisual contemporánea. Otra investigación que les traigo y que de repente algunas ya conocen, se presentó en el año 2016 en el marco del FICCI, la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas ha hecho un estudio, pues que yo os traje algunas de los resultados que presenta, que se hace entre todas las escuelas iberoamericanas, de las escuelas de cine que están inscritas a FEACINE. Entonces nos presenta que la participación femenina en las academias de cine, el 69% son hombres, el 31% son mujeres. Las mujeres que están inscritas en estas academias, que están siendo directoras, solo el 18% son mujeres, el 82% son hombres. Y si vamos ya a roles más específicos, en los que creo que todas sí están vinculadas al sector audiovisual y a la producción de contenidos audiovisuales o cinematográficos, pues digamos que los roles de fotografía, de sonidos, digamos los que son más relacionados con la técnica, también están recayendo muchísimo más en la responsabilidad de los hombres que de las mujeres, el 93% en hombres, el 7% en mujeres. De los estrenos de ficción del 2017, estas cifras pareciera que son un poco viejas, pero como lo mencionaba Yarili al principio de la exposición, no se suelen levantar cifras que estén revisando seguido cómo estamos comportándonos, o sea, cómo se está comportando nuestra participación en diferentes escenarios. Entonces, casi que no hay cifras, aunque se levanten cifras de cómo nos está yendo en cinematografía, no hay algo que nos permita exactamente ver cómo estamos parados en la industria. Este estudio del 2017, del total de 528 estrenos, el 14% en ficción fue de mujeres y el 86% en hombres. Aquí hay algo que es muy interesante, y es que aunque las mujeres sí estamos produciendo mucho, estas cifras están contempladas en estrenos que se van a salas de cine. Es decir, que también estamos de alguna manera quedando fuera de las industrias, lo que también nos pone a nosotros en una desventaja en relación a las economías, porque las industrias están relacionadas básicamente con los estrenos, es decir, ahí es donde está circulando capital, y ahí puede ser que las mujeres sí estén produciendo muchos cortometrajes y documentales y estén inclusive circulando en festivales de cine, pero no están entrando a ese marco de las industrias culturales y creativas, entonces no están siendo contabilizadas porque ahí supuestamente no hay ingresos. De los documentales, el 26% eran mujeres, el 74% de hombres, de 300 estrenos en el 2017. Bueno, aquí entonces empezamos como un poco, después de revisar esto, bueno, ¿cómo es que entonces estamos las mujeres paradas en la industria? Entonces empieza uno como mujer creadora, como mujer que se está presentando como ante estas cifras, bueno, es cuáles son mis posiciones frente a estas cifras y qué empiezo yo a hacer para sentirme no solamente la mujer que está asumiendo el rol de creadora, de productora, de guionista, de sonidista, sino realmente qué estoy haciendo yo enmarcada
en una cultura, en una sociedad como la colombiana, en una región como la Valle Caucana o la zona región Caribe o el interior del país, es decir, y ahí cómo estamos. Entonces, digamos que un poco lo que empieza a suceder, y no sé si les pasa a todas de repente ya cuando lo estamos hablando, empezamos a transitar en diferentes, en diferentes sensaciones. Primero nos preguntamos, esto está pasando, estas son las cifras que nos están, digamos, cobijando, ¿qué hacemos? ¿Cómo asumimos esto? ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo asumo el feminismo? Entonces empieza uno desde la subjetividad a transitar por diferentes sensaciones. Un poco de, bueno, me importa, no me importa, esto me está marcando a mí profesionalmente o no, siento que tengo igualdad o no de oportunidades cuando estoy buscando un empleo, estoy ganando no lo mismo que mis pares cuando estoy asumiendo el mismo rol. O sea, digamos que todas esas preguntas empiezan a movernos y presentarnos también ante panoramas de feminismos, de feministas, donde empezamos entre nosotras mismas a dialogar y a construir un poco ese discurso que es lo que nos va a nosotros a replicar como mujeres colectivas y no como la cineasta sola que está allá con su cámara buscando la manera de financiar su proyecto audiovisual para no encasillarlo solamente en lo cinematográfico. Entonces un poco es esto lo que pues nos trae aquí, nos sienta otra vez a pensarnos como mujeres y pensarnos no solamente como la mujer que lleva un proyecto, que tiene todas unas cualidades específicas que está desarrollando a través de sus personajes, bien sea femeninos o no, y bueno, y cómo nosotras nos paramos en este panorama de creación, viéndonos como sujetos sociales, como sujetos que de alguna manera interactuamos desde lo creativo, pero también estamos enmarcados en unos marcos políticos y sociales que van regulando nuestra participación. Bueno, entonces hay un fenómeno interesante que sucede en el año 2017, que es todo el fenómeno del Me Too, donde se empiezan a hacer denuncias de acoso, de disparidad en la industria audiovisual hollywoodense, que de alguna manera enmarca pues muchísimo de la cultura que consumimos en la mayoría del mundo, porque el Hollywood se consume en el mundo, pero también desde lo industrial, desde el ser, desde el quehacer, desde las mujeres cineastas. Pero entonces, y esto genera realmente como toda una movida mediática digital que es muy fuerte y que va permeando como todo. Pero pues también un poco nos hace pensar, bueno, y antes del Me Too, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Colombia y qué ha pasado durante varios años en que las mujeres han estado tratando de luchar y tratando de llevar la garantía de sus derechos a una equidad que en Colombia no existe? Entonces, bueno, voy a empezar a hacer, pues no vamos a reconstruir la historia del café, pero sí la idea es un poco como ir haciendo unas comparaciones rápidamente de avances históricos que nos han permitido en ese momento estar en una posición de equidad pues que ya vamos a revisar punto por punto para darnos rápidamente un panorama de cómo estamos las mujeres en Colombia. Me está diciendo la conexión que estoy baja, mi internet está bien, ¿me están escuchando? Puedes entonces cerrar la cámara. ¿Aló? Sí, puedes cerrar la cámara entonces y así de pronto mejora un poquito. Ajá, ¿cómo hago eso? Espérate, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? También Ana sugiere que todas quitemos la cámara. Bueno, esto también es una opción. Si la tienen estable, pues la dejan. Si sienten que voy a cerrar la mía, lo que no sé es... pero me están escuchando, ¿cierto? Sí, en este momento sí. Dale. Ok, vale. Pero no me estaban escuchando antes. Es que como se va como pegando. Entonces una vez que sí se escucha, pero a veces se pega, pero solamente ha pasado 2 veces. Ah, perfecto, me avisan cualquier cosa. Listo. Vale. Porque es que me saltó un letrerito que decía que se había perdido la conexión, por eso me detuve. Ok, bueno, entonces, históricamente, bueno, las mujeres, es decir, antes del Me Too, pues por supuesto ha habido toda una lucha por garantía de los derechos, y lo voy a poner un poco en contraste
algunos sucesos, o sea, perdonando que me salte algunos momentos históricos, muchísimos momentos históricos importantes, pues para dar un poco un contexto rápido de cómo estamos las mujeres en Colombia. Entonces, bueno, las mujeres participaron en procesos de independencia, muchas incluso fueron fusiladas por su participación. Una de estas, pues Policarpa Salabarrieta, fue fusilada por su participación en las luchas independentistas. Contrastándolo un poco a la actualidad, actualmente la firma entre el gobierno de Colombia y las FARC contempla dentro del acuerdo un... ¿Aló? ¿Aló? Sí, aquí, aló. Bueno, Aló, es que aló. me volvió a saltar en la pantalla que no me estaban escuchando. Qué pena. De pronto te va a aparecer varias veces, así que fresca. Ok. Puede pasar cuando a veces la conexión está fallosa. Yo te estaba preguntando por privado si seguías con pantalla compartida, porque ya no está saliendo la pantalla compartida, o sea, la presentación. Seguro es eso lo que... Sí, ya. Aquí estoy. ¿Cierto? Ahora sí. Listo, perfecto. Vale, entonces, bien. Sí, venía un poco hablando pues, de Policarpa y cómo pues, la participación de las mujeres en escenarios de conflicto y paz se actualiza un poco con la participación, con el enfoque de género que se incluye en los acuerdos de paz, donde después de varias luchas que las mujeres hacen para poder ser tenidas en cuenta, porque cuando arranca la negociación prácticamente no son convocadas, se logra que el 46% de las propuestas acerca de la verdad y los derechos de las mujeres sea de mujeres. 40% analizan los 4 puntos del acuerdo y 60% de las mujeres participan como delegadas de víctimas que viajaron a La Habana para conversar con las dos partes. Entonces, es un poco hablando de contextos de conflicto que pues se ha arrastrado históricamente en Colombia desde muchos años atrás. En el 32 y en el 33, bajo el gobierno de Olaya Herrera, se logra que las mujeres accedamos a la educación, tanto en el escenario de bachillerato como universitario. Estos dos, digamos, estos dos sucesos están apalancados, pues, por supuesto, por los reclamos de muchas mujeres, principalmente mujeres de la élite, que tienen contextos de posibilidades económicas que les permita a ellas acceder a la cultura y a la educación, y principalmente se enmarcan en un contexto de las letras, porque digamos que a las mujeres se les permitía educarse en cómo ser amas de casa y cómo, pues, de alguna manera, lo que se les era permitido eran las artes y las letras. No podían entrar en ámbitos de política, no podían entrar en ámbitos de economía, pero sí en economía del hogar, en cuidado de hijos y en cómo ser buenas esposas. Entonces, digamos que lo primero que ganamos y conquistamos es el acceso a la educación, que posteriormente nos da el acceso a la participación política. Actualmente, ¿cómo estamos? Desde el 2006 al 2007 las mujeres casi duplicaron su participación en escenarios de educación, pasando del 32.8 al 58.5, y las mujeres nos estamos educando más en Colombia, o sea, es decir, estamos accediendo más a la educación inclusive que los hombres en niveles universitarios. De cada 10 mujeres entre los 17 y los 21 años estuvo vinculada a una institución educativa, en cambio 5 de cada 10 hombres. Entonces, fíjense que, pues, que ese panorama, desde que no teníamos nada a la actualidad, pues ha evolucionado rápidamente y digamos que en eso estaríamos en paridad. Sin embargo, después de que superamos como un poco el tema de acceso a la educación, se nos presenta cuando estamos en el escenario laboral, pues la brecha salarial es del 17%, a veces inclusive en los últimos años ha subido un poco, y en el 2018 la tasa de desempleo de las mujeres será del 12.4 en relación al 6.7 de los hombres. Entonces, es decir, ahí se nos presenta otro panorama en el que vamos progresando, pero cuando nos enfrentamos a escenarios laborales se nos complica la cosa. Bueno, hay algo en lo que quiero hacer como un paréntesis que
que es una reflexión a la que he llegado un poco después de estudiar este escenario histórico, que como les digo, esto es solamente un panorama muy rápido, en el que hay muchísimos más sucesos, nombres de mujeres que participaron, pero es importante cómo las mujeres en este contexto en el que están ganando la garantía de derechos para el acceso a la educación, empiezan a ser como algo como lo que está sucediendo en este momento. Es decir, se juntan diferentes mujeres vinculadas principalmente a las letras y empiezan a hacer de manera independiente contenidos con los que ellas se identifican y que empiezan a hacer pantallas de comunicación entre ellas. Es decir, están concretamente dirigidas a comunicarse entre ellas y contenidos solo para mujeres, y esto de alguna manera apalanca también información relacionada con el derecho al sufragio y todas las actividades que de alguna manera van a apalancar lo que viene posteriormente en la historia. Entonces empiezan a aparecer revistas como Letras y Encajes, principalmente liderada por Teresa Santamaría, donde otras mujeres de la época empiezan también a escribir. Agitación Femenina, de Ofelia Uribe, Aurora de Bucaramanga, Mireya de Bogotá, Catleya de Popayán. Son diferentes escenarios donde las mujeres empiezan a hacer toda la lucha feminista, que es lo que posteriormente va a apalancar que todas se vuelquen a exigir el derecho a la ciudadanía y al voto. Entonces, pues hacía un paréntesis porque pensando un poco en la historia de nuestra participación histórica y estos puntos de encuentro en donde nos volvemos a encontrar mujeres que tenemos que ver en el quehacer, en el habitar el mismo país, en el habitar los mismos territorios, es algo que históricamente viene sucediendo. Y el ponernos de acuerdo en cómo estamos, en qué nos está marcando un poco la historia que colectivamente compartimos, es algo que históricamente ha sucedido. Y en el momento en que accedemos a la educación es algo que marca nuestros puntos de encuentro. Allí en esos escenarios de las artes, de las letras, en las escuelas de formación es donde las mujeres nos empezamos a formar no solamente a nivel de información, sino a nivel de construirnos como ciudadanas. Bueno, posteriormente viene nuestro derecho al voto en el 54, que se ejerce oficialmente en el 57, y que, como les digo, estoy haciendo unos saltos hiper gigantes a lo contemporáneo para contrastarlo, pues permite que hoy no tengamos ninguna mujer presidenta, pero sí tenemos una mujer en la vicepresidencia, el segundo cargo más importante por elección popular de la alcaldesa de Bogotá, y en fin, así las mujeres hemos ido sucesivamente ganando pues, espacio en espacios de participación política. En Colombia las mujeres representamos el 51.4% de la población, más de la mitad de la potencia del país, es decir, somos bastantes, y de una manera muy rápida hemos ido actualizando nuestra situación pese a la poca garantía de derechos que hemos obtenido. Bueno, aquí voy a hacer como, digamos que este es un marco que me hace saltarme también un poco la Constitución Política del 91, donde se presenta un poco también esa disyuntiva de cómo vamos a participar las mujeres en ese escenario político. Ese momento histórico en el que las mujeres nuevamente empiezan a organizarse, empiezan a pensar cómo van a hacer para participar en esa constitución, es un proceso en el que diferentes organizaciones de mujeres, en ese momento 17, empiezan a dialogar y empiezan a construir un documento para presentar esa constitución previo a la constitución del 91. Lo que sucede es que las mujeres no logramos ponernos de acuerdo para entrar en coalición como mujeres y empieza cada una a moverse en los escenarios políticos de los partidos liberales y conservadores, las fuerzas independientes, y entran solamente 4 mujeres constitucionales, pero este movimiento de mujeres que también se estaba construyendo no logra entrar como un partido femenino y digamos se desvanece, pero estas mujeres que son constituyentes logran un poco arrastrar la construcción y revisión de los puntos importantes a defender en la Constitución
entran, pero no entran como un partido político. Esto un poco para contarles lo difícil que es para las mujeres históricamente organizarse. Es decir, entrar en procesos de conversación donde los intereses personales, los intereses políticos, las procedencias étnicas, las condiciones económicas, no empiecen a jugar papeles que van en contra de nosotras, es muy complejo. O sea, es parte inclusive de la historia, pero la historia misma nos va contando cómo finalmente también se logra. Y todas las conquistas que históricamente hemos ganado han sido parte de procesos complejos, pero en donde se han venido ganando y validando derechos. Aquí rápidamente también les voy a hacer como un contexto, una política pública. Son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública a los fines de satisfacer necesidades de la sociedad. Estas las construye, la lidera el Estado, pero también bajo los dolientes, que en este caso son las sociedades, y específicamente cuando hablamos del tema de mujeres, pues las necesidades concretamente de las mujeres. Esto se ampara no solamente en lo local, en los gobiernos locales, sino también a nivel global. Las condiciones históricas de las mujeres siempre han ido, digamos, siendo revisadas desde lo global, y los gobiernos se van adhiriendo a unos y a otros escenarios que nos van permitiendo de alguna manera cerrar esas brechas que nos están marcando diferencias serias en relación a los avances históricos y nuestra participación en el desarrollo de la sociedad. Aquí hay un poco como un resumen de las normas internacionales, las normativas y los marcos internacionales que nos benefician como mujeres y que pues están trabajando en pro de la garantía de nuestros derechos. Colombia hace parte o sea, tiene convenios directos con la CEDAW, con la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Belén do Pará, la Declaración de Viena y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de la Población y Desarrollo del Cairo, y la Plataforma de Beijing, digamos que son los marcos principales internacionales sobre los que nos estamos moviendo, pero digamos que de alguna manera todas nos cobijan, y en algunos momentos hay programas más específicos como las campañas del Secretariado de la ONU para poner fin a la violencia contra la mujer. Son, digamos, programas que se han ejecutado aquí en Colombia, inclusive los que hemos sido beneficiarias en el sector audiovisual, porque ahí ha habido, digamos, algunas relaciones cuando cine femenino se hacían en determinados momentos. Logramos financiar la circulación de películas con enfoque en violencia contra la mujer, en prevención de enfermedades de transmisión sexual, y ahí se logró, por ejemplo, circular mucho contenido de directoras en centros reclusorios del IMPEC. Bueno, en fin, como que ahí de alguna manera se van desprendiendo cortinas, no solamente de circulación, sino también creación, y aunque no parece que estuvieran directamente relacionadas con el audiovisual, por ejemplo, la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing tiene un apartado específico que se refiere a la mujer y los medios de difusión, que pues digamos que todo esto se los planteo aquí para que ustedes después hagan la tarea si están interesadas en ahondar y en revisar cómo desde sus escenarios pueden participar y revisar estas normativas internacionales. A nivel nacional, en Colombia, pues hay todo un marco que digamos cobijaría y haría que nosotras tengamos un nivel de desarrollo muchísimo más amplio al que hemos conquistado. Sin embargo, pues todavía pues falta avanzar, pero digamos que ese es el marco actual que nos permite a nosotras revisar la garantía de derechos. Pues la Constitución, principalmente el artículo 13, 40, 42, 43, después ustedes hacen la tarea de revisarlos específicamente, o si no, no acabo. La ley 1257, por la cual se dictan normas de sensibilizaciones concretamente de violencia contra la mujer. Hay normas y acuerdos, por ejemplo, el Consejo de Bogotá promueve que se use el lenguaje incluyente. Están las leyes de cuotas que están normadas en diferentes escenarios. La ley Rosa Elvira Celi
que es muy reciente, que tipifica el feminicidio. La ley de cuotas de elección popular, que de alguna manera va favoreciendo que las mujeres entremos en escenarios de participación política de una manera muchísimo más amparada por los procesos democráticos. Y bueno, pero sin embargo, pese a toda esta normativa, pues en Colombia cada 2 días una mujer es asesinada por su pareja o expareja, según el informe de medicina legal del 2018, que es citado nuevamente en el actual Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, bueno, aquí se nos presenta un panorama y es que, bueno, seguimos viendo al lado masculino como el enemigo. Y en este caso quiero recontextualizar que en todos estos procesos igual siempre ha habido, no es posible que las mujeres entremos en escenarios de participación si no hay mentorías dadas por nosotras mismas y mentorías dadas por los mismos hombres. Es decir, la equidad de género no es una competencia como lo presentaba al principio, es básicamente una situación y una condición de sociedad que nos pone a nosotras en un panorama que se debe ir analizando, en donde hay una carencia porque no hay mediciones tan específicas como en el caso de nosotras, las mujeres que estamos vinculadas al cine y los medios de comunicación audiovisual. Y por otro lado, hay toda una construcción de sociedad donde no es solamente una responsabilidad, sí es una responsabilidad de nosotras al ser mujeres, pero es una responsabilidad de sociedad que nosotras podamos hacer. Entonces, esta concepción un poco tiene que estar construida entre nosotras y no nos podemos seguir sorprendiendo y un poco poniendo al margen de esta situación si queremos seguir construyendo esa historia que históricamente sí nos ha favorecido, porque en este momento sí somos ciudadanas con derecho al voto, con derecho a tener cuotas en cargos de elección popular, a que no se nos vulneren nuestros derechos de educación, de acceso al trabajo, a que haya inversión para el desarrollo económico, a que las brechas salariales estén equiparadas. Sin embargo, ahí todo está por hacer y nosotras, inclusive siendo cineastas, tenemos esa responsabilidad. Entonces, un poco para llegar a esta definición que a mí me gusta mucho porque es equilibrio, que creo que con el que debemos empezar a entender que la igualdad de género. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. Entonces, de alguna manera aquí se nos enmarca la manera en que debemos construir esa igualdad de género. Para dar un poco el marco, un marco que nos está, digamos, favoreciendo en este momento y sobre el que tenemos que estar muy alerta porque es el gobierno actual, plantea la equidad como uno de los pactos a los que le quiere meter la ficha. Esto no quiere decir que no haya sucedido en gobiernos anteriores, claro que sí, o sea, estoy enmarcándolo ahora porque estamos en este momento en el que nos estamos encontrando, hago como una revisión de cómo estamos ahora, y está ese famoso pacto de equidad para las mujeres por el que todas tenemos que estar muy alerta porque es transversal a todo. Es transversal a la educación, es transversal a la cultura, es transversal al desarrollo económico, es transversal a la tecnología, a los accesos a la tecnología, a las famosas políticas de la economía naranja. Entonces, a este Plan Nacional de Desarrollo tenemos que nosotras irle haciendo seguimiento, porque ahí es de donde se van desprendiendo todas las posibilidades de gestión, de impacto, de creación, y es como un poco nos están enmarcando ahora como mujeres. Hay, digamos, unas metas propuestas por este pacto.
70% de los municipios del país tendrán un mecanismo intersectorial para la prevención y atención de violencia contra la mujer. Esto seguramente serán actividades que requerirán de desarrollo inclusive de contenidos que vayan a explorar estos enfoques de violencia contra la mujer. 50% de las mujeres estarán en cargos directivos en el Estado colombiano, esto tendremos que ir haciendo seguimiento. Se va a reducir la brecha de ingreso mensual, es importante hacerle seguimiento. Yo creo que no sé si a todas les ha pasado, pero en diferentes escenarios, cuando empezamos a ver que nuestros pares ganan lo mismo que nosotras, ganan más que nosotras y estamos haciendo exactamente el mismo cumpliendo el mismo rol o asumiendo las mismas responsabilidades, empieza a uno a darse cuenta que esto es verdad. Sí, porque nos cuesta a veces darnos cuenta, no sé si todas han hecho el ejercicio, yo lo hago, desde que soy un poco más consciente de esto, lo hago y lo voy revisando y efectivamente me he encontrado con esas brechas que pareciera que no existen y existen. Reducir en 12.2 el porcentaje de embarazo en la adolescencia es otra de las metas que se ha propuesto este plan de desarrollo. El Ministerio de Cultura cuenta con pues, un compendio de políticas, no sé si todas lo conocen, es un marco también que inclusive cobija un poco a este proyecto de formación. Tiene un capítulo concretamente de política de diversidad cultural. En ese, digamos que el compendio es muy interesante porque tiene muchísimas líneas de acción, pero es muy escueta la manera en la que se presenta, la manera en que se saldan las brechas de equidad para las mujeres. Sin embargo, se le da prioridad, una de las prioridades plantea textualmente: la política pública de diversidad cultural hace un énfasis en los grupos poblacionales específicos, las comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, palenqueras y raizales del pueblo gitano o rom, y los grupos de situación de vulnerabilidad socialmente diferenciados, especialmente las mujeres cabeza de hogar, los jóvenes y la primera infancia. Estas prioridades no significan que no tengan en cuenta otros grupos poblacionales. Pero bueno, digamos que ahí, aunque están marcadas muy específicamente mujeres cabeza de hogar, están haciendo mención a las mujeres. En relación a la gestión, plantea que el desarrollo de acciones con enfoque de género que provean la equidad y contribuyan además a fortalecer la participación y el papel de las mujeres en la gestión y el ejercicio de los derechos culturales. El ejercer como cineasta, el estar en procesos y planes de desarrollo que fortalezcan la industria donde nosotros estemos presentes, es algo que está planteado desde el Ministerio de Cultura y la gestión de alguna manera favorecerlo. Contribuir al fortalecimiento y generación de capacidades de las comunidades para la gestión y salvaguarda del patrimonio cultural. De manera especial se apoyará las iniciativas de los consejos comunitarios, las redes culturales afrocolombianas y las organizaciones de mujeres. Entonces, digamos, esos son los tres únicos momentos en ese plan de diversidad donde estamos específicamente, pero digamos que es una cobija a la que también le podríamos hacer seguimiento y creo que de alguna manera, todas hemos de alguna manera quizás no tan conscientes, hecho seguimiento a estas políticas públicas que están planteadas allí, en las que nosotras somos beneficiarias. Antes de cine femenino, un proceso importante, antes de la ley de cine, está todo el desarrollo de Focine, como las primeras leyes que anteceden la ley 814 de cine, y Cine Mujer es uno de esos momentos, de esos encuentros feministas que marca un hito importante para la historia de las mujeres en el cine. Varias mujeres cineastas, Clara Riasgo, Gabriela Samper, bueno, en fin, hay varias mujeres que ahora mismo no tengo todos los nombres en mi boca, se juntan y hacen un movimiento feminista concretamente para narrar historias que revisan el papel de la mujer en la sociedad. Ahí se crean muchísimas películas que están todas salvaguardadas por el archivo de la Universidad Nacional en la Escuela de Género, y es como un antecedente muy importante para la historia del cine con el enfoque de género que de alguna manera seguimos construyendo en diferentes escenarios de participación. Entonces digamos que esto es un antecedente. Hay algunas publicaciones del Ministerio de Cultura que hacen la revisión del papel de la mujer cineasta en diferentes momentos
momentos. Juana Suárez también, crítica, investigadora, curadora, bueno, se ha dedicado también a recoger varios documentos que relatan esta historia de las mujeres en el cine. Y Mujeres Audiovisual posteriormente se crea en el año 2004 en Bogotá, siendo parte de una política que en el momento era alcalde de Bogotá. Él hace diferentes acciones que revisan el papel de la mujer y el empoderamiento y la participación de las mujeres. Nosotras voy a salirme acá porque aquí de pronto voy a detenerme un poco. Nosotras aquí hacemos como un encuentro propiciado por la Secretaría de la Mujer y empezamos a hacer un encuentro de películas básicamente donde todas llevan su película y al ver que son tantas las películas empezamos a circularlas. En ese momento también se está afincando todo el tema de formación de públicos en el país y esas películas empiezan a circular en todos los escenarios de públicos que se empiezan a crear en los festivales de cine independiente. Esto permite que cine en femenino se vuelva no solamente una muestra itinerante, sino una muestra que tiene varios componentes, a revisar las producciones que las mujeres en Colombia están haciendo, con esos acuerdos que se hacen con ONU Mujeres, con UNFPA y con otros cooperantes internacionales, se empieza a revisar cómo el cine está contribuyendo en la defensa de la violencia contra la mujer, cómo se está también comprometiendo con temas de salud sexual y reproductiva, y cómo el acceso a la cultura también está ayudando a la conversación de otros temas de sociedad. Eso es un poco lo que pasa. Paralelamente también, o sea, esto implica que no solamente se recibían películas, sino por directores que estaban, por ejemplo, revisando la violencia contra la mujer en diferentes formatos. Y también empezamos a construir un escenario de formación, un poco revisando esas cifras que pues, seguramente ustedes están recolectando. No hay una publicación oficial que nos determina exactamente cuántas mujeres estamos produciendo películas o contenidos al año, pero sí Cinematografía va sacando anualmente como una proyección de lo que se va estrenando en salas, y ahí nos podemos dar cuenta que sí hemos aumentado, pero sí que seguimos estando en brechas muy altas, por lo menos en los cargos de creación central, que son la dirección, el guión, la fotografía. Entonces, bueno, ahí hay como otro panorama. Entonces se empieza a hacer el laboratorio de cine femenino que se dedica a fortalecer específicamente proyectos de mujeres en las cabezas de producción y dirección. Cine en femenino sí una muestra que sigue existiendo. Yo ya no hago parte específicamente de cine en femenino porque me he tenido que dedicar a producir y dirigir mis propios proyectos, pero cine femenino sigue existiendo. Es una muestra que año tras año ha ido abriendo ese espacio para la construcción y esa revisión y esa conversación sobre qué es lo que está pasando. También suceden cosas interesantes en estos 10 años, porque ya son 10 años de la muestra, y se logra la primera invitada internacional que viene a cine femenino, es Marta Bianchi, es una actriz argentina que de la mano de María Luisa Bember, ahora se me fue de María Luisa Bember, María Luisa, la cineasta, alguna que me ayude, la cineasta argentina, María Luisa Bember, lo dije bien, ¿cierto? Construyen la Mujer y el Cine, que es una de las organizaciones de mujeres cineastas que más tiempo lleva en Latinoamérica. Nos juntamos también con CIMA, las mujeres cineastas españolas, y se unen también la Asociación de Mujeres de México. Nosotros logramos en algún momento, lideradas por CIMA, que es la Organización de Mujeres Españolas, como una conversación muy interesante de generar una red iberoamericana de organizaciones de mujeres, que
fue frustrada pues porque no se generaron más encuentros. Yo creo que está viva de corazón, pero si a nivel interno de país no estamos organizadas, era muy difícil establecer diálogos con otros países que están también en condiciones muy diferentes. En España, por ejemplo, en los fondos de cine hay una paridad del 50% que es exigido por la Organización de Mujeres Cineastas. En Colombia nosotros ni siquiera hemos llegado a definir si sí estamos interesadas en esa paridad o no. México está mucho más organizado y en Argentina casi que las brechas de estrenos de películas de mujeres y hombres casi que no existe. O sea, cada país tiene unas condiciones muy específicas diferentes que nos llevan a evidenciarlo, pero tampoco, también nosotras no estamos cine en femenino y mujeres audiovisual, no es una agremiación, es una organización que promueve a través del audiovisual los derechos de las mujeres y hace visible lo que las mujeres están haciendo en el sector, pero requiere un ensamblaje mucho más grande de participación política que nos permita, digamos, avanzar en estas líneas de acción, así como se presentó en algún momento en la educación, así como se presentó en los panoramas y en los escenarios políticos de participación. Entonces, eso es un poco como el marco que sí nos han favorecido las políticas públicas, porque existen esas políticas en las que se debe gestionar para que haya garantías y derechos culturales. Ustedes están siendo beneficiarias de estas políticas, pero creo que las políticas, lo dice inclusive la teoría, no caminan solas. Caminan de la mano de las personas que son beneficiarias. Si las políticas no se aplican, las políticas se desvanecen. Entonces, ahí es donde empieza como toda la construcción de, de la aplicación de la política, y es donde todas en este momento somos responsables y vamos a construir ese escenario que va a favorecer que esto suceda. Espérense, me vuelvo a mi presentación para no perderme. Bueno, esto era un poco para volver a ustedes. ¿Cómo es que comparto? Sí, estoy acá en que he vuelto a la responsabilidad que tenemos todas en ser parte de la conciencia histórica, de la construcción de país que todas debemos seguir haciendo, no solamente desde la cultura, que es lo que tiene que ver directamente con nosotras, sino desde el sector al que pertenecemos. O sea, no hacemos mucho más, no vamos a cerrar las brechas que les presenté al principio en cifras, si nosotras mismas no nos ponemos en la tarea de tratar de cerrarlas, y pues para eso tenemos que construir estrategias colectivas en las que nos vamos a sentar a pensar en, bueno, ¿quiénes estamos narrando? ¿Quiénes estamos narrando a las mujeres colombianas y su universo femenino? ¿Cómo se están narrando esas mujeres? Se está hablando de inequidad, de violencias, estamos revisando este panorama de violencias donde las mujeres estamos siendo atacadas con agentes ácidos, se está revisando porque la violencia que se está viendo en ciudad, que se está viendo en la ruralidad. Queremos contarnos repitiendo los roles y estereotipos de género que nos impone la industria, me refiero al mainstream Hollywood, o cómo contribuyo desde la narración a generar otros relatos. ¿Cómo participo para que la brecha de las mujeres en la industria se cierre? Creo que eso es determinante, porque nosotras podemos estar siendo beneficiarias ahora de una beca para que nuestros proyectos se fortalezcan, pero eso no es suficiente. Mis proyectos pueden tener relación con las políticas que favorecen a las mujeres, cómo los vamos a enganchar, cómo esa gestión que nos está planteando el Ministerio de Cultura, el Plan Nacional de Desarrollo, el MINTIC con esa adopción de la nueva ley en la que ahora no somos cine, no somos televisión y no somos digital, sino todos somos todo, y hay una fuerza en el emprendimiento que todavía no sabemos cómo va a funcionar. ¿Cómo es nuestra participación ahí y cómo esas políticas favorecen y cierran esas brechas que no solamente nos afectan a nosotras como mujeres, nos afectan como sociedad, porque si no hay ese equilibrio no vamos a desarrollarnos como nación? Bueno, eso es como un poco como la presentación que tenía. No sé si estoy en tiempos, yo creo que he hablado como una lora. Espérense, ya. Ay, ahora, ¿cómo yo vuelvo a...? Ya, ¿cómo ya vuelvo? Bueno, Margarita, gracias.
Quisiera que contaras probablemente, si puedes contar brevemente un poco el trabajo que hiciste con la ANTV. Digamos que está increíble todo Sí. este de síntesis, Sí, chicas. claro. Margarita ha Ese no me hecho, quedé. Ujú. sí, Margarita ha hecho un ejercicio de síntesis, digamos, como que muy, muy valioso y muchas gracias por ese ejercicio de síntesis de todo ese camino. Pero sé que has llegado justamente ya a aplicarlo, o sea, esas preguntas que están al final, yo creo que tú misma las has respondido en ese trabajo que aplicaste, por ejemplo, en el tema de la ANTV. Entonces, si quieres, cuéntalo, Bueno, tranquila. claro, sí lo tenía ahí como en mis notas, porque digamos que no, porque digamos que esos son documentos que ustedes pueden ya después revisar con calma. Bueno, el año pasado la NTV me invita a ser parte de pues, asesorar la sociedad, a la asesora de la sociedad civil. La asesora de sociedad civil me invita para que empecemos a revisar el tema de cómo trabajamos por la equidad de las mujeres en el sector audiovisual. En ese momento, pues la autoridad de televisión existía. Y hay un trabajo muy juicioso que ella hace antes de mi llegada, y es como este marco internacional y nacional que les he expuesto, cómo estas políticas se vuelcan concretamente al sector audiovisual. Entonces se hace todo un análisis que cobija es el por qué o sea, la autoridad, siendo un responsable importante en el tema de políticas que tienen que ver con el audiovisual, tiene que comprometerse en la garantía de derechos desde la construcción audiovisual para las mujeres. Y en diferentes mesas, pues Obeida, que está aquí con nosotros, nos acompañó en algunas. Hicimos algunas socializaciones, hicimos trabajo de mesa, donde se plantearon unas rutas, y con ese documento base de investigación y un poco una experiencia que yo creo que he recogido de todos estos escenarios de diálogo con diferentes mujeres, sale un manual de buenas prácticas que contempla, digamos, diferentes como ejes. El primero es, bueno, cómo narrar a la mujer sin caer en estereotipos y teniendo en cuenta eh, cómo narrarla con el cuidado de no revictimizarla, tener en cuenta que el diálogo tiene que ser no en construcción de un poder que está en pugna, sino de construir personajes conscientes que no repiten estereotipos, y que si se repite un estereotipo tengamos esas claridades. Entonces digamos que hay una serie de sugerencias. Por otro lado, hay una recomendación a la industria, es cómo apoyar a las mujeres para que entren y se vinculen en la industria audiovisual. Y por otro lado, revisamos también el tema de violencias. Ese es un documento que les podemos compartir. Yerili igual ya los conoce, yo se los presenté. Es un documento que trata de recoger, digamos que es un documento que todavía requiere construcción, porque en el momento en que terminamos la primera versión del documento, que es un borrador, cambia la ley y queda un poco desamparado, pero sería muy interesante que pudieran revisarlo y hacer comentarios, inclusive tenerlo a mano, porque nos da un camino de cómo abordar esto desde el quehacer audiovisual, y nos da pautas no solamente a las mujeres, sino a toda la industria, para construir este cierre de brechas que es tan importante, en el que seguimos posicionadas bien abajo. Por eso de alguna manera yo empiezo dándoles ese panorama. A nivel global sí hay mucha estadística. Hay los gobiernos y estas organizaciones de mujeres internacionales se han dedicado con todo este tema del boom del Me Too, se han dedicado a empezar a hacer una revisión específicamente de qué está pasando con las mujeres en las industrias culturales, y ahí pues están evidenciando brechas que pues nos rebotan directamente a lo mismo, pero pues en unos niveles un poco más complejos, ¿no? Porque somos una industria emergente. Y pues ahí es donde requiere nuestra gestión colectiva, amparada también en política pública. En este caso estaba la NTV,
pero también está el ministerio, pero también están las TICs, pero también está, o sea, pero también están las secretarías de cultura, o sea, es decir, ahí es donde nuestra gestión requiere mayor presencia. Que no vayamos sueltas, sino vayamos un poco como organizadas, dando un poco estas discusiones de qué realmente queremos y qué buscamos nosotros en esos escenarios, que nos pongamos de acuerdo inclusive desde las diferencias, que siempre las va a haber, para poder de alguna manera ampliar un poquito la información que hay en relación a nuestra participación en industrias, que evidencia un poco ese problema que reconocemos, pero está ahí un poco como medio dormido si nosotras no hacemos nada para que para que haya realmente paridad en este camino que hay que construir, que no solamente estamos construyendo nosotras. Cuando La Mujer y el Cine empezó, pues ellas también tuvieron que irse a mirar a ver cómo se iban a organizar para buscar financiación para hacer sus películas. Cuando Cine en Femenino empezó, también empezó a hacer toda una ruta de gestión para ver cómo se iba a financiar la circulación de estas películas, qué alianzas se podían hacer en todos los niveles nacionales y locales para buscar la financiación de este proyecto. Cuando las alcaldías locales empiezan a hacer sus planes de gestión y sus gobiernos, empiezan a aparecer estos temas, y pues hay unas grandes sombrillas que existen, pero realmente no existe nada si nosotros no hacemos seguimiento y no nos ponemos pilas a gestionar de manera organizada que esto sea posible. Y creo que están todos los marcos, falta mucho más, pero creo que sobre todas las cosas falta organización, organización de las mujeres. Y de la misma manera, yo cuando reviso la historia con Norma Villarreal, con este libro que les recomiendo, si pueden echarle una miradita, que recoge toda la historia de la participación y los movimientos sociales de las mujeres, pues uno se da cuenta que es muy difícil, pero pues si no lo hacemos, pues no lo vamos a lograr. Entonces, esa conciencia política creo que tiene que ser muchísimo más clara entre nosotras mismas. Yo sé que es difícil porque nosotras mismas somos nuestras primeras oponentes en esta historia, pero digamos que ya hay herramientas que uno va juntando y se van logrando cosas. Esto mismo, los escenarios de formación son súper importantes. El libro se llama Movimiento de Mujeres y Participación Política Colombia del siglo XX al siglo XXI. Yo después les paso. Lo he estado revisando porque en este momento me encuentro haciendo una serie sobre la historia de las mujeres del siglo XX al siglo XXI, y la idea es mirarlo como en 5 ejes. Es una coproducción con Señal Colombia, en la que estamos revisando con Verónica Posada y Norma, que es la asesora del proyecto, esta evolución. Por eso, cuando realmente es esta parte de la historia que les introduzco en esta presentación, para mí ha sido reveladora, porque para mí es muy frustrante que cuando uno se intenta organizar no pasa nada. Entonces, cuando uno escucha los relatos de Norma antes de la constituyente, yo pensaba, es exactamente el mismo panorama, que tiene finales felices y finales no tan felices, pero que parten de la insistencia y de la conciencia de muchas más mujeres. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que también sucede es que al principio las mujeres, cuando se les decía vamos a buscar el voto, vamos a buscar nuestra ciudadanía, no querían como entenderlo, pero pasa todo esto el Bogotazo, hay miles de muertos tirados por ahí, empieza a haber este desangramiento del país, entramos en una crisis, y esa condición empieza a hacer que las mujeres se encuentren desde el escenario de la reconstrucción del país. Entonces, a veces nos tienen que pasar cosas así para que nos volvamos a encontrar, ¿sí? Es mejor que no lleguemos a esos casos donde todo está tan mal, que nos tengamos que encontrar, pero eso en algún momento fue determinante para la construcción y para que se diera el movimiento sufragista. Uno, por unas mujeres muy empoderadas, muy barracas, que estaban llevándolo adelante, y después se fueron sumando otras porque es que la violencia les estaba tocando la puerta de la casa. Entonces,
Bueno, ¿y qué es lo que pasa ahora? Estamos en construcción, definitivamente estamos en construcción. Han pasado 10 años desde que Cine Femenino se creó, pero en el 80 estaban estas mujeres haciendo estas películas. Entonces, históricamente hay como unos hitos que nos van volviendo a encontrar, porque uno se vuelve y se encuentra con Clara Riascos y se sienta a hablar de cómo hacían las películas y nos volvemos a encontrar en las mismas situaciones que ellos en los 80 también reclamaban. Entonces, yo creo que esos son momentos y que ojalá pues esto crezca y en diferentes escenarios podamos seguir mirando de qué manera se cierra un poco pues estas disparidades que son evidentes y que nos están afectando a nosotras como mujeres, y que no solamente, como se los presentaba en la definición de equidad, pues eso es un tema de garantía tanto para lo uno y para lo otro, porque cuando hacemos análisis de género, tenemos bien que revisar cómo estamos las mujeres, o también cómo estamos los hombres, ¿sí? Entonces, estas jornadas súper extenuantes de equipos donde solamente, netamente masculinos, es como el empuñar el arma para ir a la guerra, ¿sí? O sea, a los hombres se les está poniendo en esa condición y quizás quieren asumir otros roles. Esas revisiones y esos contrastes hay que irlos revisando, y pues por eso me parece interesante pues lo que ustedes están haciendo también allí en esa revisión e investigación, que es donde empieza uno a encontrar puntos de diálogo que se van a replicar bien en este escenario y bien en otros escenarios, y va a pasar como esas revistas de mujeres en diferentes lugares del país y esas emisoras de radio, porque no las incluí para no extenderme más, pero era un movimiento cultural muy interesante que nos presentaba a nosotras como esas, contémonos desde acá. Entonces, hemos permitido en las letras, pues empezaron a surgir todas estas revistas que fueron de alguna manera volcándose a esa construcción pues de país que nos pone a nosotros históricamente en otro proceso, pero no se nos puede olvidar que tenemos que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Margarita. Varias ya han pedido la palabra, bueno, una por ahí. Yo siento que Margarita pues nos ha dejado unas, sobre todo, preguntas, y me parece, digamos, muy valioso el trabajo que estás haciendo. Muchas felicitaciones, de verdad, es supremamente inspirador. Y pues en buena hora también por ese, pues como por ese camino, ¿no? Digamos, para el trabajo que estamos haciendo justamente en Quillari, de ese levantamiento de esa línea de base, hemos tenido justamente ese tema, ¿no? Pues como que las estadísticas solamente está con lo que llega a Theatrical, entonces ha sido también un trabajo muy arduo, y eso lo han sabido Paola y Juliana, de cómo sacar otros datos, ¿no? Que no están, digamos, en esas estadísticas, digamos, industriales, ¿no? Entonces también hemos pasado por ahí, pero muy importante, ¿qué es lo que registran las estadísticas? Me parece que esta frase que dijiste, no logramos entrar en coalición entre nosotras mismas, qué gran dificultad de juntarnos, qué gran dificultad de poder caminar hacia propósitos comunes, teniendo los propósitos comunes, pero una serie de dificultades que cada una va por su lado, ¿no? Y en estos días hubo una anécdota así de una amiga, y me dijo, pero es que no lo puedo hacer sola, y entonces no voy a hacerlo. Entonces como que también era un llamado para ella, para no recargarse ella sola, pero también es como un llamado como para el colectivo, ¿no? Para todas, creo que la pregunta grande que también deja Margarita es, chicas, ¿cómo son todas, cómo han visto estas, cómo ven aplicadas estas leyes en sus propios territorios? Porque nosotros tenemos mujeres de 9 lugares distintos, bueno, algunas están fuera del país, pero en el lugar donde estén, y también y las demás mujeres que están aquí conectadas, si conocen esas leyes que aparecen ahí. Margarita creo que es clara, como donde dice, los instrumentos están en el plan de desarrollo, están en un montón de documentos, pero sí las conozco, sí sé cómo las puedo aplicar, sí sé cómo las puedo ir a exigir. Creo que es una gran pregunta que nos queda, ¿no? Para todas, ¿no? Creo que también otra gran pregunta que me queda a mí, bueno, tú conoces la ruta de atención cuando sabes que una mujer ha sido violentada. Yo, por ejemplo, no. Yo sé que en Cali hay como un teléfono, ¿no? Entonces también como que nos preguntemos un poco
Si alguna vez me doy cuenta de un tema de violencia o de acoso sexual, cuáles son las rutas, ¿no? Creo que es como importante que nosotras mismas también nos ocupemos de saber cuáles son esas rutas y esos instrumentos que digamos que ya, y finalmente otra frase que deja Margarita, si nosotras no exigimos, nadie lo va a hacer por nosotros, así que pues realmente me erizaba la piel cuando te escuchaba, en realidad como ese gran llamado, y pues por supuesto que como Margarita dijo, los documentos de la ANTV, que son dos, los voy a compartir en la entrega 2 de la Galería del Saber que tenemos en Quillari, y posteriormente van a ser compartidos en el grupo de Facebook en el que están, digamos, la comunidad Quillari, que son 226 mujeres. Entonces, pues ahí van a estar. Así que a futuro, pues van a poderlos, como ella decía, como estudiarlos, conocerlos y ver cómo los aplicaron. Son 2 documentos en el que pueden, pues, ya ver reflejado cómo, digamos, cómo se aplica. Y en este caso, interesante, la otra gran pregunta, ya para cerrar y dar la palabra, que va en orden, Irina, que ya me pidió la palabra, y después Obeida. Entonces, sí, lo que yo decía allí, o sea, en el cine colombiano no hay paridad, políticas públicas que hablen de la paridad. Con Juana Suárez yo participé en el simposio que se llamaba El lugar de las mujeres en el cine colombiano, y ahí hubo un debate muy interesante sobre ese lugar, ¿no? Bueno, es necesario abrir ese canal, y creo que ese simposio necesita una versión 2. Se lo he dicho también a Juana, bueno, hagamos ese simposio versión 2 para ver cómo podemos seguir, digamos, adelante. Así que pues, como dice Diana, armemos un partido político obrero. Diana ya quiere abrimos un partido político, lo dificultad que hay, pero bueno, ahí también está Jimena Bonilla, que también tiene mucho camino con movimientos sociales feministas en Cali. Ella también sabrá muy bien, y si quiere compartir un poco esas dificultades, esas experiencias también de juntarse políticamente las mujeres para defender lo propio que nos corresponde como mujeres. Así que pues muy, muy contenta, Margarita, pues de tu camino, y después de que te podamos haber tenido aquí en Quillari y Cinelab. Así que abro los micrófonos. Entonces Irina tiene la palabra, luego Beida, y en tercero aparece Jimena. Listo, Irina. Hola, ¿cómo están? Agradecer a la invitada Margarita por todo lo que nos dio hoy. Yo tengo una pregunta para ella o para quien pueda responderla, Yeri, no sé. Tenemos información de que de pronto al SENAC alguna vez se haya llevado la propuesta o se haya discutido de la posibilidad de la creación, el diseño de convocatorias, digamos, con un enfoque diferencial para directoras, productoras, pues obviamente para la oferta del fondo de cine. ¿Me escuchan? Si quieres te cuento un poco el camino. Sí, te escucho. Si quieres yo te la respondo, y de pronto si alguna otra la quiere responder. En el momento en que la mesa de gremio, el Ministerio de Cultura en un determinado momento para hacer la aplicación voy a apagar la cámara porque se me está poniendo un poquito lento, convoca a todos los gremios para ser parte de la mesa de gremios que va a interlocutar con los miembros del SENAC y con otras instancias de participación en la cultura, y concretamente en lo cinematográfico. En la mesa de gremios participan gremios que estén jurídicamente representados. En ese momento nosotras como mujeres audiovisual queríamos ser más como también la voz gremial de las mujeres, y solicitamos un cupo y nos lo aprobaron. Entonces hicimos parte de la mesa de gremios, digamos, por bastante tiempo, un poco tratando de mantener la voz allí, pero esto mismo del diálogo con otras mujeres que estuvieran ejerciendo, digamos, el oficio y que pudieran interlocutar con no sé, como con las opiniones que se le dan al SENAC en relación a las convocatorias, o a tener en cuenta específicos puntos como lo hacía todas las agremiaciones, no se dio.
el cupo todavía existe, es decir, nosotras tenemos ese cupo, y yo digo nosotras porque digamos que lo gestionamos y yo estaba haciendo parte. Mujeres Audiovisual tiene ese cupo, nunca ha estado cerrado, pero no hay participación. Entonces, al no tener claras las propuestas para llevar a esa mesa, para después interlocutarlas con SENAC, se vuelve bien complejo, porque si no hay propuesta, no hay nada, hay un cupo. O sea, hay un cupo que está siendo subutilizado. Existe, nadie está yendo allí, en determinado momento se rotaba, como que un día iba la que podía, porque esas reuniones son en Bogotá, ahí mismo en la Casa del Cine. Bueno, ahorita creo que no es la Casa del Cine porque la están restaurando. Bueno, en fin, como que se iba rotando esta participación. Se alcanzó a hablar un poco de revisión, pero es que si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo como con lo general, cuando uno lleva y va a hablar de mujeres es como ese tema no importa tanto, porque no hemos ido como con una propuesta como muy juiciosa de qué queremos, porque yo puedo decirles yo qué quiero, pero pues eso es Margarita, un poco del análisis que hace, pero realmente qué queremos, qué quieren las guionistas, qué queremos las mujeres, en ese sector concretamente. Eso es algo que todavía pues, nos falta cocinar. Yo lo cocino todo el tiempo en donde puedo, pero me cuesta, y cuando lo trato de organizar, pues sucede esto como el documento que presentamos, que finalmente terminó en ANTV porque fue donde más o menos cuajó la cosa, porque había una persona que tenía la posibilidad de gestión que estaba interesada en avanzar en el tema. Pero igual vuelve a ser como mi voz, claro que mi voz que ha recogido estas conversaciones que para mí son muy importantes, donde siento que se avanza, siempre que se puede yo convoco, como que muevo, pero es algo que requeriría más juicio, más oficio y más participación de todas nosotras. Bueno, hay que usar ese cupo, ya empezaron a reaccionar ahí, y pues obviamente, ¿qué habría que hacer? Pues lo que pasa es que también hay un tema del centralismo, ¿no? Entonces, claro, pues personas, por ejemplo, yo sé que como Irina, la misma Jimena, pero muchas podemos estar muy motivadas, pero si eso se hace desde Bogotá, a veces es como que no, pues no vamos a poder estar. Pero bueno, es importante saber que hay ese cupo. ¿Perdón? Eso está ahí vivo. Pues lo importante es poder generar esto en las interlocuciones, ¿sí? Porque yo creo que, por ejemplo, lo hace muy bien la Asociación de Muestras y Festivales de Cine, que es como la que más representación regional tiene. Yo creo que se logra, lo que pasa es que requiere nuestra gestión, y nuestra gestión ahí, un poco como con esos voluntariados, y de esa conciencia política de participación que es necesaria. Ese espacio está ahí, habría que reactivarlo con Jimena, que ahorita es como la cabeza de Mujeres Audiovisual, que es la figura legal, pero digamos que igual, independientemente de que se entre con otra figura jurídica, el espacio está ahí, existe, se puede activar. Es un poco como esa voluntad de quererlo hacer y de quererlo construir, y la voz de una persona no lo va a hacer. Eso es un escenario en el que todas podríamos empezar a decir, porque también una de las cosas que pasa, bueno, hablemos de paridad en las convocatorias. O sea, tú le hablas eso a algunas cineastas y te abren los ojos y se quieren esconder debajo de la mesa. En cambio hay otras que lo tienen más claro y quieren hacerlo. Pero así no se da esa discusión, ¿sí? Pues no se llega a nada, y concertar propuestas. Perfecto, bien, muchas gracias. Sigue Obeida, que va a pedir la palabra en segundo lugar, y después sigue Jimena. Buenos días para todas las que llegaron más tarde después de mi saludo. Margarita, un abrazo gigante para ti. Hola, Obeida. Esta es una pregunta bien puntual. Hasta el año pasado, cuando nos encontramos en el BAM, había una movilización y una vocería desde la institucionalidad en lo que tiene que ver con la, digamos, como defensa o el empujón que se está dando a la paridad y la equidad en la industria audiovisual. Una vez se termina la ANTV, yo tengo la sensación de que este diálogo entre el sector y la institucionalidad
ha quedado cortado. No hay interlocutores desde la oficialidad. Considero que lograr la unión del sector, como tú misma lo dices, tiene dificultades que arrancan desde la conciencia misma de la necesidad de pelear por una equidad, por una paridad en el trabajo, en el reconocimiento del trabajo, en las oportunidades. Pero que además de eso, además de que tenemos esa dificultad, es que no se sabe con quién hablar. Entonces, ¿de qué manera se puede, aún sin unidad de gremio, porque yo creo que de todas formas hay que caminar, no importa si se está defendiendo o empujando la necesidad de la mayoría, como por ejemplo estas chicas que tenían este grupo de WhatsApp en donde se denunciaba los abusos o los acosos laborales, ¿con quién se habla? ¿Respondo yo? Sí, ¿no? Mira, Beida, lo que pasa con, pues, sí, con el trabajo que se adelantó con la NTV, queda un poco como desamparado. Sin embargo, eso es una palabra como muy triste. Yo veo que alguien nos hubiera como adoptado, estuvo muy bien, sino que esa adopción fue corta. Ahora lo que hay que estar pilas es, bueno, ¿quién más nos puede ahora volver a adoptar y nos acompaña en esa mentoría para que esto camine? Igual camina desde los ámbitos políticos y desde la administración, pero también debe caminar en estos ámbitos, en este concretamente, en el de donde nos encontramos las mujeres y empezamos a dialogar qué queremos. Es decir, hay unos marcos, pero si nosotras tampoco paralelamente empezamos a generar estos diálogos, independientemente de que estén ahí enmarcados en la política pública y en la ley, pues no pasa nada. Es que por eso para mí era importante como revisar la historia, que eso para mí ha sido revelador. Pues así fue cuando se fueron las sufragistas, o sea, cuando se accedió a la educación, eso no garantizaba que la mujer rural fuera a la escuela. Había la posibilidad de que las mujeres accedieran a la escuela, pero las mujeres rurales o las mujeres de escasos recursos no pudieron, muchas mujeres se quedaron por fuera. ¿Qué pasó? Pues que hay un movimiento alterno de formación donde empiezan a haber mentorías, mujeres que apalancan a otras mujeres y bueno, en fin, pasan otras cosas. O sea, no solamente porque haya una ley que nos dé garantía de derechos, va a ser pleno ese derecho. Entonces ahí lo que pasa es que eso que sucedió con la ETV, que fue muy interesante, que fueron varios encuentros, uno en Cartagena y otro en el BAM, y digamos que permitieron que se alimentaran esos documentos porque hubo retroalimentación, es decir, que el documento lo cierro yo, recogiendo un poco de experiencias de lo que todas las mujeres que pudieron participar le entregaron al documento. Por eso es un documento, digamos, que está en un borrador donde falta ese otro contraste. Yo no lo siento como algo que se termina ahí, falta ver ahorita con estas movidas de gobierno qué va a pasar. Yo creo que tendrá que haber un momento en el que volvamos a activarlo, es nuestra responsabilidad. Tenemos que activar esta tarea de continuar ese diálogo. Eso es a nivel de comunicación. Ahorita también está pasando algo en el ministerio, es que parece que va a haber fusión entre comunicación y cinematografía. Entonces, por ejemplo, María Paula, que era una de las personas que podía seguir amparando un poco el tema de género, ya abrió el año pasado la convocatoria de mujeres para no sé si era desarrollos y producción, bueno, en fin, una convocatoria interesante ahí con enfoque de género específicamente desde la Dirección de Comunicaciones. Creo que esto también cambia ahorita porque ella sale de comunicaciones. Estuve revisando ayer precisamente cómo va Mintic en el tema. Apenas acá hay unas noticias un poco del empoderamiento de las mujeres a nivel de acceso a las TICs, pero no hay como nada muy claro por nuestra línea en el tema de comunicación audiovisual.
habría que hacerle seguimiento, hay que estar pilas ahí. Y por el lado de la CRC acaban de nombrar a los comisionados con los que uno intenta interlocutar, entonces ahí también hay que hacer seguimiento, hay que hacer gestión, a ver qué pasa. A nivel de cinematografía, pues lo que les digo, está el cupo en la mesa de gremios. Sé que el Sindicato de Trabajadores Audiovisuales tiene un grupo de género específicamente, las chicas que están sindicalizadas han empezado a trabajar el tema. Habría que ver, no tengo muy claro en qué se ha basado, creo que ese es el mismo grupo donde se empezaron a hacer algunas denuncias de acoso laboral en los lugares de trabajo del sector audiovisual. Creo que de ahí parte un poco esa discusión, pero yo creo que en esta discusión también tenemos que ser muy responsables. Yo creo que también uno como ciudadana debe empezarse a informar, debe empezarse a leer, no podemos quedarnos en un chat. O sea, aunque nos facilite las comunicaciones, tenemos que ser muy, muy responsables, pues porque tenemos unos antecedentes históricos que nos han marcado pautas muy grandes. Entonces yo creo que tendríamos que históricamente también un poco mirar hacia atrás para poder recoger un poco esos procesos y no patinar tanto, es lo que yo creo que eso sí requiere liderazgo, pero también requiere participación. No, chicas, mejor dicho, ahí estamos con una gran misión, una gran tarea. Bueno, Jime, sigues tú. Abre el micrófono, Jime. Listo. Hola, ¿y me escuchan bien? Les recuerdo que Jime fue lectora de los proyectos, para los que no la vieron la vez pasada y como va a hablar por primera vez, entonces Jime, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días a todas y muchas gracias a Margarita pues, por propiciar esta conversa. Yo recojo un poquito lo que decía Margarita, ella decía casi al final, contémonos desde acá. Entonces, bueno, nosotras de un lado, yo he participado mucho en los movimientos de mujeres, específicamente en los movimientos sociales de mujeres en Cali, y nosotras hemos dicho, bueno, de un lado hay que todos los recursos del desarrollo, los servicios, deben bajar a las mujeres, ¿no? La redistribución de esos recursos del desarrollo deben estar también a este lado de la población. Y del otro es que nosotras somos el 52.4% en este momento de la población en Colombia y debemos ser reconocidas como actoras, protagonistas de la transformación de las brechas que hay, ¿cierto? De desigualdad. Entonces, nosotras hemos avanzado mucho, pero cuando llegamos al mercado laboral vemos que esas brechas siguen existiendo, o sea, que hay brechas estructurales que siguen poniendo a las mujeres en empleos con baja categoría o que siguen aumentando el desempleo femenino y además en el marco del conflicto armado también vemos que las mujeres han sido mayoritariamente víctimas, ¿cierto? Sobre todo las mujeres del área rural, que han sido víctimas de desplazamiento forzado, de violencia sexual, bueno, en fin, pues todo lo que hemos escuchado. Entonces ahora, retomando contémonos desde acá, yo creo que un ejercicio que se debe hacer desde las realizadoras, desde las cineastas, las documentalistas, es justamente recoger esa memoria histórica de las mujeres, contar la historia de las mujeres, porque creo que nosotras tenemos muchos vacíos allí. La historia ha sido contada principalmente por los hombres, y ahora que hablaba Margarita del conflicto armado y de la firma del proceso de paz, pues ahí los protagonistas han sido los hombres, entonces necesitamos las voces de las mujeres allí, contándonos la historia, contándonos los procesos de cómo han vivido las mujeres pues este conflicto. Y otra cosa que no se mencionó allí y que quiero pues que también nos pensemos, es que todas esas brechas se acrecientan cuando nosotras cruzamos las categorías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es distinto cuando es una mujer lesbiana, o es una mujer negra, o es una mujer pobre, o es una mujer con un nivel educativo distinto, o sea, que hay unas interseccionalidades que nos cruzan y que nos hacen vivir las discriminaciones de una forma distinta a todas, ¿no? Entonces, el llamado es contémonos desde acá, como dice Margarita, pongamos nuestras voces en el escenario público y que lleguen a las mujeres, que lleguen a otras las voces nuestras también. Yo creo que, Jimmy, aprovechando que estás ahí, pues tú que has participado, digamos, de estos procesos, cuenta un poquito, no sé, pues como lo que hay en Cali, ¿no? Creo que se logró que hubiera una subsecretaría de equidad de género, que también, digamos, han logrado tener un espacio propio para las mujeres. No sé si puedes contar ahí como brevemente eso. Bueno,
las mujeres vamos y nos devolvemos también, ¿no? Y eso tiene que ver con un sistema que hace que todo el tiempo nos están poniendo pues un obstáculo para que nosotras sigamos avanzando. No logran ver que cuando avanzan las mujeres, pues avanza el país, y avanza el desarrollo y avanzamos todos. Nosotras tuvimos en Cali la primera oficina de la mujer, y al gobierno siguiente la quitaron. Y eso fue en los años 80, cuando los movimientos feministas estaban en este auge tan fuerte. En Cali hubo un grupo que se llamaba Grupo Feminista, justamente, y hubo mucha incidencia de parte de ellas, pero retrocedimos, ¿no? Y dependemos también, pues, como de las políticas públicas. Tenemos una política pública en Cali que cumplió 10 años también, igual que Mujeres Audiovisual, pero que aún no tiene los recursos para que las mujeres, para que se eche a andar, digamos. En este momento, hace 6 años, crearon la Casa de la Mujer, que es Casa Matria, y allí se está haciendo un trabajo, sobre todo de atención, ¿sí? No hay un trabajo tan fuerte en prevención, sino de atención de las violencias contra las mujeres, porque no sé si han visto las últimas noticias, y es que llevamos en Cali el primer lugar en feminicidios en el país. Entonces, pues, en este momento tenemos cambio de gobierno, esperamos prontamente tener un diálogo con la Secretaría de Seguridad y Justicia y el alcalde del municipio y mirar pues cómo vamos a abordar esta problemática, porque nos están matando a las mujeres, ¿no? En el Valle del Cauca, pues, y en Cali principalmente. Nosotras pues no, llevamos muchos años caminando el feminismo, que es como una pista que hemos tenido allí, es que nos hemos reconocido diversas y hemos reconocido que hay muchos feminismos, ¿sí? Entonces nos encontramos desde la diferencia y hemos empezado a dialogar, reconociendo autoridad en la otra y reconociendo que la otra se para en un lugar distinto. Primero por sus condiciones, lo que hablaba ahora, del sexo, el nivel educativo, la orientación sexual, y segundo, pues por lo que cree, por la forma como ve el mundo. Entonces nosotros sabemos que hay feminismo radical, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, y reconociendo que la otra piensa distinto a nosotros, pues ahí nos hemos juntado. En Cali es muy lindo porque el 26 de enero, justamente, domingo, tuvimos una asamblea, la primera asamblea de este año, y nos reunimos casi 300 mujeres. Divino, pues, el proceso. Ahí vamos caminando y ya les contaré qué conclusiones vamos sacando, pues, de allí. Vale, Jimé, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra tiene algún comentario, pregunta, duda, propuesta para ir cerrando? A ver, voy a volver a mi lista. ¿No? ¿Estamos tímidas? Bueno. Bueno, creo que en el chat han quedado varias ideas, ¿no? Laura ha propuesto que hagamos una encuesta, lo miramos para nuestro trabajo colectivo. También de cómo generar grupos de mujeres cineastas, como lo hay de las barristas, siguiendo un poco el proyecto de Diana. Y bueno, pues juiciosas, tenemos mucha misión, mucha labor, tenemos que ocupar ese cupo, valga la redundancia. Entonces nada, pues me parece muy chévere como todo esto que ha surgido aquí. Sí, la misión no es pequeña y no es de corto plazo, es de largo plazo. Así que, pues, de nuevo, pues, agradeciendo mucho, Margarita, ser la catalizadora, detonante de muchas preguntas, de mucha información, que es necesario que nosotras, pues, también estamos más que todo muy responsables pues a enterarnos, ¿no? Creo que también a veces pasa por nosotros esa responsabilidad que no sabemos que existen esas cosas. Bueno, te abro la palabrita, Margarita, para despedirte y vamos cerrando pues ya nuestra sesión del día de hoy. Abre el micrófono, Margarita. Al micrófono. Lo siento, lo olvidé. No, pues agradecerles mucho que me hubieran escuchado y como esta exposición es súper rápida, pero como que les da un panorama un poco, digamos, diferente de cómo también ir revisando nuestra condición. Es muy interesante lo que dice Jimena, que está pasando en Cali. Me parece maravilloso ese encuentro de 300 mujeres
porque finalmente yo creo que antes que solamente vernos como cineastas o como mujeres vinculadas a los medios, tenemos que pues vernos como mujeres colombianas que estamos en unos contextos particulares y ahí también pues aplaudo tu aporte al, pues no es lo mismo una mujer afro, una mujer diversa sexualmente, en fin, la cosa es ponernos de acuerdo y desde lo particular ir como atacando un poco lo que queremos ir alcanzando, porque pues se ha venido haciendo así históricamente y la misma historia nos cuenta que no es fácil, pero creo que no podemos desistir, es un poco como la propuesta y pues que ojalá se sigan generando más espacios de encuentro y esperaría que cuando terminen esa investigación juiciosa que están haciendo la podamos revisar, pues, revisar porque creo que es muy importante que se siga haciendo. Y lo otro es que también esos documentos que les va a compartir Jerry Lee de la NTV, leanlos como borradores que requieren la mirada de ustedes, el complemento. Puede ser que o sea, en este momento no sabemos quién va a ser el mentor de ese proceso, pero sí es muy interesante que ese proceso que quedó ahí un poco como estancado continúe, y si no continúa igual va a continuar de otras maneras, porque o sea, los gobernantes van y vienen, los procesos de ciudadanía van a estar ahí, si son fuertes, sólidos, si están acompañados pues por la buena intención de que nos equilibremos un poquito en la historia de este país. Les agradezco mucho, pues nada, escucharme, la invitación. No, la gratitud es hacia vos, Margarita. Primero, lo reitero por ese camino. Creo que son las mujeres que estamos trayendo a los webinars, son mujeres muy inspiradoras y creo que tú has puesto una punta de lanza muy alta que hay que acompañar, ponerle ese fueguito y ese calor que necesita para poder transformar, ¿no? Pues en buena hora, chicas, para todas, por Killari también. Nos vemos en el próximo webinar. Pau, por favor, recuérdame la fecha, creo que no es la otra semana, sino la que sigue. Y creo que seguimos con Diana Gutiérrez. Atentas a eso. Pau. Pau. Hola, sí, el próximo webinar es el 18 de febrero ya les confirmo la hora, a las 2 de la tarde con Diana Gutiérrez. Bueno, Diana Gutiérrez es una caleña investigadora en cine y ha hecho una investigación que digamos, analiza como esta partecita que al inicio nos dijo Margarita, como los personajes en el cine, ¿no? De qué hablan, cómo aparecen, qué representan, ¿no? Que va, digamos, ya un poco más sobre las historias, así que pues también muy invitadas y obviamente Margarita también súper invitada a todos nuestros webinars y a todas pues para que nos sigan acompañando y pues bueno, que tengan un bonito fin de semana, que descansen y pues nos vemos en la próxima. Si quieren abren micrófonos y pues se van despidiendo, se dicen cositas y nos vamos desconectando. Chao, gracias Margarita. Chao. Chao. Gracias, chao. Gracias Margarita. Chao, chicas, gracias. Chao, chicas, Chao. gracias de verdad. Cuídense. Bueno, Dicen pues, salir de la reunión en la parte de abajo. Abajito. ya, sí, ya, listo. Chao, gracias. Bueno, chao.